Listo, ya se está grabando. Bien, como les comentaba, en la clase pasada vimos datos, medidas de tendencia central para los datos no agrupados. Los datos no agrupados son los que trabajamos, de forma individual. Cuando nosotros realizamos un cálculo, no hay ningún dato que se desprecia en el estudio. Para estos datos podemos utilizar también medidas y gráficas de posición que nos ayudan a ver la dispersión o la centralidad de estos datos. También ya vimos lo que son las medidas de tendencia central, y de dispersión. Pero ¿qué vimos? Nosotros pues vimos la parte de ecuaciones, la parte de los cálculos, pero no la representación dentro de una gráfica. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar con la representación de estas centralidades y dispersiones en forma visual. Primero, tenemos que entender la relación entre la media, la mediana y la moda. La diferencia entre los valores de la media, la mediana y la moda permiten saber la forma de la curva de frecuencia en términos de asimetría. Nos va a mostrar si tenemos una curva simétrica, asimétrica positiva o asimétrica negativa. Nos dice que para una distribución unimodal simétrica, el valor de la media, la mediana y la moda va a ser el mismo. Y podemos encontrarlo aquí. Para una distribución asimétrica positiva, la media es el mayor valor de los tres y la mediana será menor que la moda. Pero también, la mediana será mayor que la moda, pero menor que la media. Y aquí encontramos la representación gráfica. Tenemos la moda, la mediana y la media. Y en el inciso C tenemos para una distribución asimétrica negativa, la media es el valor menor de los tres. La mediana es inferior a la moda, pero mayor que la media. Y aquí tenemos la forma en la que se vería la representación gráfica. Nos dice que el coeficiente de asimetría de Pearson es una medida también conocida de asimetría que utiliza la diferencia observada entre la media y la mediana de grupos de valores. También vamos a realizar este cálculo. Bien, en la siguiente lámina podemos ver lo que son las medidas de posición. Nos dice que las medidas de tendencia central y de dispersión van a presentar limitaciones cuando se desean realizar análisis con respecto a la posición de datos. ¿Qué quiere decir? Que nos van a tener limitantes cuando nosotros querramos apreciar un dato, que es lo que vimos en el ejercicio de ayer. Si nosotros hubiéramos trabajado solamente con la media aritmética, hubiéramos pensado que las dos muestras eran similares. ¿Por qué? Porque la media de las muestras de cada reactor daban 10. Pero al momento de trabajar la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y todas las medidas que acompañan este cálculo, pues nos dimos cuenta que cada muestra tenía características muy diferentes entre sí. Estas son las limitantes de las que nos hablan, ¿no? Las medidas de posición. Por tal razón, pues surgen las medidas de posición que se usan para describir la posición que tiene un valor específico en relación con el resto de los datos. Estas medidas sintetizan las distribuciones de frecuencia e indican qué porcentaje de datos dentro de una distribución hay antes o después de un valor determinado. Las medidas de posición son tres. Tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estos son los más utilizados en estadística. Los cuartiles van a dividir en 4 partes iguales el conjunto de datos y vamos a tener 3 cuartiles, primero, segundo y tercero. Los deciles dividen la distribución en 10 partes iguales. Vamos a tener 9 deciles que va del primero al noveno decil. Y pues también son llamados cuantiles. Y por último tenemos los percentiles. Van a existir 99 percentiles que van a dividir nuestra distribución en 100 partes iguales, desde el primero hasta el 99 percentil, y también se les puede denominar centiles. ¿Alguien que me ayude a leer ahora toda la descripción de cuartiles? Yo, profe. A ver. Cuartiles. Los cuartiles son los valores que dividen un conjunto de datos que previamente han sido ordenados en forma creciente.
en 4 partes iguales. Existen 3 cuartiles que se denominan Q1, Q2 y Q3 y presentan las siguientes características. Q1 es el valor de la variable donde el 25% de los datos es menor que este valor y el 75% de los datos es mayor que él. Q2 es el valor de la variable donde el 50% de los datos es menor y el 50% de los datos es mayor que este valor. Coincide con el valor de la mediana. Q3 es el valor de la variable donde el 75% de los datos es menor que él y el 25% de los datos es mayor que este valor. Entre los valores Q1 y Q2 se encuentra el 50% de los datos. Entre dos cuartiles consecutivos se encuentra un 25% de los datos, tal como se observa en la figura siguiente. Ok, gracias. Como pueden ver, esta figura representa de forma gráfica los cuartiles. Como leyó su compañero, pues vamos a tener 3 cuartiles que nos van a dividir en 4 segmentos de 25% nuestro conjunto de datos. Para trabajar los cuartiles siempre vamos a ordenar de menor a mayor. Y pues la descripción que nos dio su compañero es que en el primer cuartil está el 25% de los datos, en el 2 está el 50% y a partir del 2 tenemos el 50% menor a la izquierda, el 50% mayor a la derecha. Y que en el cuartil 3 tenemos el 75% de los datos, donde tenemos el 75% menor a la izquierda y el 25% de los datos mayor a la derecha. Déjenme ver, alguien llegó. A la derecha. Si se fijan, es un cálculo o una medida de posición fácil de observar, ya que nos divide en 4 segmentos de 25% y tiende a tener facilidad de cálculo. Ahora, ¿cómo se calculan o cómo llegamos a los cuartiles para datos sin agrupar? Para este cálculo tenemos este grupo de fórmulas. Nos dice que para el cálculo de los cuartiles, los datos deben estar ordenados en forma ascendente y que los valores repetidos deben de considerarse en el conjunto de datos. Las diferentes opciones para el cálculo de cuartiles se presentan a continuación. Déjenme le doy zoom. Y tenemos la primera opción. Para una n impar, recuerden que n es el total del conjunto de datos. Seguiríamos el siguiente procedimiento para calcular los cuartiles. Primero determinaríamos el cuartil 2, que sería X. Recuerden que X nos va a estar dando una medida de posición, no el número. Es similar a la mediana. No nos está dando de golpe el dato. Nos está dando una medida de posición que nosotros vamos a buscar en el conjunto de datos. Muy bien, primero buscaremos el cuartil 2, que sería igual a xn más 1 entre 2. Esto nos lleva a tener una nueva consideración. Si n más 1 entre 2 nos da par, calcularíamos el cuartil 1 con la siguiente fórmula, que puede ser cuartil 1 es igual a x n más 1 entre 4 más xn más 5 entre 4 sobre 2 o 0.5 por xn más 1 entre 4 más 0.5 por n más 5 entre 2. Si se fijan, simplemente aquí está simplificado, porque aquí, aunque no aparezca, sabemos que está un número 1, nos da un medio y pues simplificamos a 0.5. Si la operación de n más 1 entre 2 que hicimos inicialmente nos da impar, podremos calcular directamente cuartil 1 y 2 con unas formulitas más cortas, que sería xn más 3 entre 4 y cuartil 3 sería x3 por n más 1 entre 4. Con este conjunto de pasos vamos a determinar los cuartiles cuando n sea impar, pero cuando nuestra n sea par, vamos a seguir esta secuencia de pasos. Primero calcularíamos el cuartil 2, que sería igual a xn entre 2 más xn entre 2 más 1 sobre 2. Ya que tenemos este cálculo, si n entre 2 es par, seguiríamos estos dos pasos para calcular cuartil 1 y cuartil 2, que serían, cuartil 1 es igual a 3 por x, 3 por xn entre 4 más 1 más xn entre 4 sobre 4. Si simplificamos
3 sobre 4 nos queda 0.75 por x n entre 4 más 1. Volvemos a visualizar el 1 que tenemos aquí. 1 entre 4 es 0.25 que multiplicaríamos por xn entre 4. Ya que tenemos este valor, sí, calcularíamos x3, que sería una fórmula muy similar. Simplemente que aquí agregaríamos un 3 por n, donde no lo tenemos en la fórmula anterior. Cuando n entre 2 es impar, igual, sería el mismo paso. Calculamos primero cuartil 2, después determinamos si es impar y calculamos cuartil 1 y cuartil 3. Para cuartil 1 tenemos la fórmula 3 por x n más 2 entre 4 más x n menos 6 sobre 4 y todo esto sobre 4. Volvemos a simplificar en 0.75 y 0.25, ¿no? Que es 3 entre 4 y 1 entre 4. Después calculamos cuartil 3, que sería igual a 3 por x3n más 2 sobre 4 más x3n menos 2 sobre 4 y todo esto sobre 4. Para simplificar, volvemos a aplicar 3 sobre 4 para tener 0.75 y el 1 que no está escrito, pero sabemos que va aquí, el 1 sobre 4 que nos da 0.25. Se fijan, son fórmulas que se ven un poquito enredosas, pero si tenemos nuestro formulario bien integrado, vamos a poder seguir rápidamente. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Lo voy a desarrollar en Word para que podamos hacer el desarrollo total de la fórmula. Bien, voy a quitar aquí esto. Déjenme abro Word. Y tenemos un nuevo ejemplo. Este ejemplo nos dice que se tienen los datos de demanda química de oxígeno, la DQO, en miligramos por litro en el efluente de una planta de tratamiento anaeróbico para aguas residuales tipo UASB, por sus siglas en inglés. La serie de datos ordenados en forma creciente se presentan a continuación. Aquí ya nos dieron el conjunto de datos ordenados. Iniciamos. Consideramos que el número de datos es impar. Si nos vamos a nuestro formulario, lo voy a traer para acá, vamos a comenzar la operación. Nos dice que n es impar. Entonces, vamos a utilizar el primer segmento de datos. Recuerden que tenemos que determinar n más 1 entre 2. N más 1 entre 2 sería 19 más 1, nos da 20, entre 2, 10. Ya tenemos el valor, aquí nos da, esta operación nos da par, entonces utilizaríamos estas primeras fórmulas. Hasta aquí, ¿vamos claro por qué se hizo la selección de este conjunto de datos primero? Y cómo después se seleccionó este pequeño conjunto de datos o de fórmulas. Sí, maestra. Sí, vamos claros. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué fórmulas vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer el desarrollo. Dice el ejemplo, en un par se utilizan las ecuaciones que es 4,1, 4,2 y 4,3. Aquí están, 4,1, 4,2 y 4,3. Para el primero, segundo y tercer cuartil respectivamente, tal como se presenta a continuación. Para el cuartil 1 tendríamos el siguiente desarrollo. Cuartil 1 va a ser igual, me lo anoto aquí abajo, porque aquí ya está rellenado. Insertar. Tenemos cuartil 1 es igual a decir xn más 1 entre 2.
Entonces tendríamos X n más 1 entre 2 serían 19 más 1 entre 2. Nos vamos a la siguiente parte de la operación. Bueno, espérenme. Sería 0.5 por xn, 19 más 1 entre 2. Ahora, vamos a ver. Todo esto más 0.5 por xn más 5 entre 4. Ok, aquí está simplificado. Entre 4. Entonces tendríamos X n más 5, 19 más 5 entre 2. Ahora, esto sería igual a decir 0.5 por 19 más 1 entre 4. 20 entre 4. 5. 5. Esto sería igual a x5. Más 0.5. 19 más 5 entre 4. 6. 6. Sería igual a 0.5 por x6. Ahora, vamos a realizar la sustitución. Aquí, si se fijan, está algo resumido, ¿no? Omiten esta parte. Vamos a tener que esto va a ser igual a 0.5 por x5. ¿Qué valor ocupa x5? 1, 2, 3, 4, 5 por 152 más 0.5 por x6. Serían 155. Realizamos la operación. Más 0.5 por 155 y nos da 153.5, igual que en el ejemplo, 153.5 miligramos por litro. Entonces, como pueden ver, a partir de una medida de posición, como lo es la ubicación de X, logramos encontrar el cuartil 1. El cuartil 1 nos dice que a partir del dato 153.5, que sería más o menos por aquí, entre estos dos, tenemos el cuartil 1 y nos representa que hacia acá tenemos el 25% de los datos menores a este valor y hacia la derecha tenemos el 75% de los datos mayores que este valor. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿No? Para pasarnos al siguiente cuartil. No, maestra. Ok, nos vamos a pasar al siguiente cuartil. Bien, el cuartil 2 va a ser igual a la fórmula que tenemos aquí. Cuartil 2 es igual a x n más 1 entre 2, que es la primera operación que realizamos. X n más 1 entre 2, 19 entre 1 entre 2. Es la primera operación que realizamos, pero no la desarrollamos. Esto es igual a x10. Ahora vamos a realizar la búsqueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el valor 191.
Entonces nos daría 191 miligramos por litro. ¿Qué nos dice esta información? Que a partir de este valor tenemos un 50% de los datos a la izquierda menor o igual a 191 y a la derecha tenemos el 50% de los datos de la muestra mayores o iguales a 191. Nos va indicando la posición de nuestro conjunto de datos. Ahora vamos a realizar la siguiente operación. Ya solo nos falta el cuartil 3. Cuartil 3 es igual a decir 0.5 por, hoy no veo, ahí está igual de chiquito. Es igual a decir 0.5 por x3n menos 1 sobre 4. Entonces, vamos a empezar con este, ¿no? Sería x3 por n menos 1 sobre 4. Entonces, tendríamos, es importante poner los paréntesis porque al momento de meter a la calculadora es donde vamos a encontrar los errores. Aquí está. Sobre 4. Y a esto le vamos a sumar la expresión, que sería x 0.5 por x3n más 3 sobre 4. Nos faltó aquí el 0.5 por 0.5 por. Ahora, sería 3n más 3. En este caso, cambiaríamos más 3 sobre 4. Bien, ahora sí, vamos a hacerlo chiquito. Esto sería igual a decir 0.5 por x 3 por 19 menos 1 entre 4 nos da 14. Más 0.5 por x, que sería 3 por 19 más 3 entre 4 nos da 15. Ahora sí hacemos la sustitución. Nos quedaría 0.5 por, ¿qué valor tiene x14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 257. Más 0.5 por el valor de 15, que sería 260. Y hacemos la operación. 0.5 por 257 más 0.5 por 260. Eso nos da 258.5 miligramos por litro. ¿Qué estamos encontrando aquí? Estamos encontrando que a partir del valor 258, que estaría más o menos posicionado aquí, miligramos por litro, tenemos el 75% de los datos menores o iguales hacia la izquierda y el 25% de los datos mayores o iguales a la derecha. Comienza a haber posición y nos empieza a indicar la dispersión de los datos
referente a segmentos de 25%. Nosotros aquí ya vamos a determinar hacia qué lado tenemos mayor carga de datos. Y pues aquí está la explicación, ¿no? Que les fui dando, va a quedar en el material. ¿Hasta aquí hay alguna duda con los cuartiles? Maestra, Mande. ¿de dónde salió el 0.5? Viene por fórmula. Aquí está, mira. Viene dado por la fórmula. Ok, ¿Ok? sí, ya. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente cálculo, que serían los deciles. ¿Alguien que me ayude a leer los deciles? A ver, me voy a acordar de un nombre. Vidal. Bueno, ¿Ok? los deciles son los valores que dividen el conjunto de datos, ordenados en forma creciente en 10 partes iguales. Existen 9 deciles que se denominan D1, D2 hasta el D9. Cada decil representa el 0% del total de los datos y entre dos deciles consecutivos se encuentra un 10% de los datos. Tal como se presenta en la figura 4.2, el cálculo de los deciles se puede realizar para variables no agrupadas y variables agrupadas. Muy bien. Gracias, Vidal. Bien. Este conjunto de datos nos divide en conjuntos más pequeños nuestros datos. Nos permite ver qué pasa cada 10% de agrupación. Tiene el mismo funcionamiento, vamos a ordenar de menor a mayor y vamos a realizar ciertas operaciones para encontrar las medidas de posición o la ubicación del dato que estamos buscando. Bien. Los deciles tienen una fórmula más fácil. Nos dice que para datos sin agrupar, este conjunto de datos debe de ser ordenados de forma creciente, al igual que en los cuartiles, y pues debemos de considerar que va desde X1 hasta XN. Los deciles se estiman a través de la siguiente ecuación. Tenemos solamente dos fórmulas, una para n par y otra para n impar. Para n par vamos a decir que decil de k es igual a x por k entre n sobre 10 y para n impar, decil de k es igual a x k por n más 1 sobre 10, donde la k es el número de decil a calcular. Por ejemplo, si vamos a calcular el decil 5, diríamos decil 5 es igual a x 5 por n sobre 10. Sería la ejecución que tendríamos de la fórmula. Nos vamos al ejemplo. Seguimos teniendo el mismo ejemplo de la demanda química de oxígeno en el efluente de aguas residuales. Tenemos la misma muestra y son los mismos datos. Aquí sí están calculando los 10 deciles y utilizan la fórmula para datos impares, que recuerden que la fórmula para datos impares es decil de K es igual a XK n más 1 sobre 10. Y aquí nos la están señalando. En este caso, calcularon el primer decil. Aquí no me voy a ir a Word porque se me hace que es más sencillo y sí lo podemos ir visualizando aquí en la presentación. El decil 1 es igual a X 1 por n más 1 sobre 10. En este caso, tendríamos una sustitución de n por el número 19, que es el total de datos, y nos quedaría decil 1 es igual a x 1 más, 1 por 19 más 1 sobre 10, que nos quedaría 20 sobre 10, nos daría x2. La ubicación del decil 1 está en x2. Nosotros contamos 1, 2 y ubicamos que el decil 1 es equivalente a al dato 126 miligramos por litro. Si nos pasamos al decil 2, tendríamos decil 2 es igual a x por x2 por 19 más 1 sobre 10. En este caso sería 2 por 19 más 1, o sea, por 20 sobre 10.
Esto nos daría 4. X igual a 4 y contaríamos 1, 2, 3, 4. Nuestro decil 4 es equivalente al dato 145 miligramos por litro. Y así nos iríamos haciendo la sustitución hasta llegar al decil 9. Si se fijan, n más 1 no cambia, en todos es 19 más 1, 19 más 1, porque n es el total de elementos que estamos trabajando. El valor que estaríamos sustituyendo es el número de decil que queremos calcular. Ya en la explicación nos dice que el decil 3 o D3 significa que el 30% de los valores es menor a 155 miligramos por litro y el 70% de estos valores es mayor. Entonces, si vemos el valor de D3 es 155, es el dato 6, 3, 4, 5, 6. Aquí se ubica el decil 3. Para acá está el 30% menor y hacia la derecha el 30% mayor. En el decil 5 estamos ubicando el 50% hacia la izquierda y el 50% a la derecha. Decil 5 es en la posición 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 191 tenemos el 50% menor hacia la derecha y el 50% menor hacia la izquierda. Si se fijan, es un cálculo más sencillo y es fácil de ejecutar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en cómo se calculan los deciles? No. ¿No? Creo Muy que bien. no. Muy bien. Nos vamos al siguiente dato. Los percentiles. ¿Alguien que me ayude a leer los percentiles? Yo, maestra. A ver. Los percentiles son aquellos valores que dividen los datos ordenados de forma creciente, en 100 partes iguales. Existen 99 percentiles que se denotan por P1, P2 hasta P99, donde cada percentil representa el 1% del total de los datos. El percentil 1 supera el 1% de los valores y es superado por el 99% de los datos restantes. El percentil 95 supera el 95% de los datos y es superado por el 5% de los datos. Ok, gracias. Si se fijan, aquí ya tenemos un análisis muy específico, porque nos está revisando de 1% en 1% de los datos. O sea, aquí no está se me pasó poner la gráfica, que sería como esta, pero pues tendríamos la línea dividida en 99 percentiles y nos indicaría que cada corchete incluye el 1% de los datos. También van ordenados desde el menor al mayor. También se calcula mediante una fórmula sencilla. Nos dice que los percentiles para datos sin agrupar, en este caso, deben de ser ordenados de forma creciente y pues consideraremos los datos desde X1 hasta Xn. La fórmula, muy similar a los deciles, tenemos dos opciones, una para n par y otra para n impar. Para n par tendríamos que percentil de k es igual a x kn sobre 100 y para impar es p de k es igual a xk por n más 1 sobre 100, donde k representa en este caso el número de percentil a calcular. Por ejemplo, queremos calcular el percentil 50, sería percentil 50 es igual a x 50 por n sobre 100. Y si queremos calcular el 51, sería percentil 51 es igual a x 51 por n más 1 sobre 100. ¿Ok? Ahora, vamos hacia acá. Y tenemos el ejemplo. Seguimos manejando el mismo ejemplo de la demanda química de oxígeno en el efluente de agua para esta planta de tratamiento. Nos pide calcular, o bueno, el ejemplo que nos da es calcular los percentiles 35, 80 y 95. Recuerden, tenemos una n igual a 19, por ende es impar y la fórmula que se utiliza es P de K es igual a XK por n más 1 sobre 100. En este caso, estamos calculando el primer percentil, que es el 35. Tendríamos x 35
por 19 más 1 sería 20. Esto sobre 100. Y esto nos daría 7. La ubicación está en X7. Entonces, si nos vamos al conjunto de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El percentil 35 está en el dato 160. ¿Qué nos dice el problema? Pues que X7 es igual a 160 miligramos por litro. Para calcular el percentil 80, simplemente cambiamos la multiplicación, que sería 80 por n más 1. N más 1 sigue siendo 20. Todo esto dividido entre 100. Esto nos da que el percentil 80 está en el dato 16. Si nos devolvemos al conjunto de datos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos dice que está en, que el percentil 80 equivale a 312. A la izquierda tenemos el 80% de datos menores a 312 y a la derecha el 20% de datos mayores. Y pues aquí está la ubicación. Si hacemos el cálculo de 95, pues sería 95 por 20 entre 100. Aquí hay un error, sigue siendo 100. 95 por 20 entre 100. Esto nos da 19. Y el dato se encuentra en el percentil número 19. Aquí es un error del libro, no es 10, es 100, ¿ok? Para que no se me confundan. Es 95 por 20 sobre 100, nos da en la ubicación 19. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí sí no tenemos datos hacia la derecha. Entonces, el cálculo nos dice que todos los datos son menores a nuestro percentil número 95. Y la lectura o la interpretación es que el percentil 35 significa que el 35% de los datos son menores a 160 y el 65% de los datos es mayor. El percentil 80 nos indica que el 80% de los datos es menor a 312 miligramos por litro y el 20% es mayor. Mientras que el percentil 95 nos indica que el 95% de los datos es menor a 320 y el 5% es mayor. Pero al nosotros realizar el conteo, pues nos dimos cuenta que no hay datos mayores a nuestro percentil 95, ya cuando hacemos la revisión. Estos son los tres datos o los tres cálculos de posición más comunes. Si se fijan, son fáciles de utilizar. Lo único que no tenemos que olvidar es que son medidas de posición, lo que nos dan las ecuaciones, que nosotros tenemos que buscar esta posición en el conjunto de datos. Después de esto, llegamos a la medida de dispersión para los indicadores de posición. ¿Alguien que me ayude a leer el texto que acompaña a las medidas de dispersión? Yo, profe. A ver. Algunas medidas de dispersión para las medidas de posición se relacionan a continuación. Estas permiten representar en forma gráfica las medidas de posición y comprender la dispersión del conjunto de datos a través de los intervalos intercuartil, interdecil, interporcentil y semirecorrido intercuartil, tal como se presenta en las ecuaciones 4.9, 4.20, 4.21 y 4.22 respectivamente. Muy bien, gracias. Bien, estas fórmulas nos ayudan a observar los datos o los intervalos que hemos recorrido entre los cuartiles, entre los deciles, entre los percentiles. Por ejemplo, tenemos la primera fórmula. Recorrido intercuartil o RQ es igual a RIC, que es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Y qué nos va a indicar este resultado? Nos va a indicar que este intervalo contiene el 50% de los datos utilizados, el intervalo existente entre cuartil 3 y cuartil 1.
El intervalo o recorrido interdecil, este va a ser igual a RD, recorrido del decil, es igual a decil 9 menos decil 1. Y esto nos indica que este intervalo contiene el 80% de los datos que estamos analizando. Después tenemos el intervalo o recorrido interpercentil, que es RC es igual a percentil 99 menos percentil 1 y nos indica que este intervalo tiene el 99% de los datos. Y el semi-recorrido intercuartil es SRQ es igual a cuartil 3 menos cuartil 1 sobre 2. Si se fijan, es el cálculo de una media entre el recorrido intercuartil. Es lo que se agrega. Estos datos pues nos ayudan simplemente a ver qué tan dispersos están unos datos de otro o la medida de dispersión. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de este nos va a decir, no sé, que están alejados un dato de otro en 10 miligramos, en 20 miligramos, dependiendo de la unidad, pues sería la dispersión. Ahora, todos estos datos de medidas de posición que hemos trabajado los tenemos que ubicar de forma gráfica, es lo que estábamos platicando al inicio. Esto nos va a ayudar a visualizar. Recuerden que hay personas que obtienen, o bueno, entienden y asimilan la información de forma visual o de forma gráfica, y pues hay personas que sí, te pueden leer el texto, te pueden leer los números y los van a comprender. Otro dato importante o otro punto importante por el cual nosotros necesitamos presentar de forma gráfica la información es para poder realizar presentaciones de nuestros resultados o de nuestros avances. Siempre que nosotros estemos dando cuentas de resultados, pues vamos a tener nuestras gráficas y vamos a empezar a explicar qué significa cada segmento de la gráfica. En este caso, pues vamos a aprender a hacer los diagramas de caja y de alambre para indicar las medidas de posición. Nos dice que estos diagramas constituyen una buena síntesis de la distribución de frecuencia y su sencillez los hace muy útiles, sobre todo en aquellas situaciones donde es necesario comparar dos o más distribuciones, que pueden ser poblaciones y tratamientos. Los diagramas de cajas y alambres muestran cómo se distribuyen los datos, de tal forma que proporcionan información acerca de localización, dispersión, sesgo y las colas de los conjuntos de datos. Esto pues se puede apreciar en un solo gráfico, no es necesario tener varias gráficas para poder representar toda esta información. Nos dice que es un gráfico simple debido a que se realiza con 5 números y se observa en forma clara la distribución de los datos y sus principales características. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estos son los pasos que necesitamos para construir estos diagramas de cajas y alambres. Los diagramas de cajas y alambres nos dice que son útiles para diversos fines y pues destacan los primeros. Nos van a identificar los datos alrededor de la mediana, nos ayudan a tener una idea de la dispersión de los datos basándose en la longitud de la caja, el rango intercuartílico. Pues la caja corresponde al 50% de los datos que están en la parte central. Además que se aprecia el rango de los datos que corresponde a la distancia entre las observaciones más extremas. También nos ayuda o nos permite conocer el grado de asimetría de una distribución al comparar la posición de las cajas que queda a la izquierda de la mediana con la que queda a la derecha. Igualmente, la longitud de los alambres es respectiva. El diagrama también es útil para identificar posibles outliers o datos fuera de lo común a través de los cercos internos, pero dentro de los cercos externos, y outliers fuera de los cercos externos. Nos permite comparar varias poblaciones a través de una distribución. En este caso vamos a construir un diagrama para cada distribución y se dibujan en una misma escala. Esto quiere decir que van a estar sobre un mismo plano, lo cual permite fácilmente hacerse una idea de las semejanzas y de las diferencias de los rasgos más importantes de las distribuciones. Son similares y se pueden comparar diversas variables de una misma población. Y existen dos opciones para las gráficas de caja y alambre, que es tener un diagrama general o tener otro que identifique valores extremos y outliers. Ahora,
¿cómo se construye un diagrama de cajas o un diagrama de alambres? Pues tenemos nuestra primera opción. Podemos tener un diagrama general. Este se basa en el valor mínimo, que serían los cuartiles Q1, Q2 y Q3, y después en el valor máximo. Los pasos para construirlo son los siguientes. Primero, vamos a dibujar y marcar un eje de medida, ya sea horizontal o vertical, como se muestra aquí en la imagen. No tenemos el eje vertical o un eje horizontal. Y aquí está el eje que queremos tomar. Después vamos a construir una caja, un rectángulo, con un ancho arbitrario, perdón. El ancho no tiene representación estadística alguna. Vamos a tomar y va a ser del tamaño que nosotros querramos, ¿no? Nuestra caja, o del espacio que tengamos disponible para hacer el diagrama, cuyo borde izquierdo o borde inferior va a representar el primer cuartil, mientras que el borde derecho o superior va a ser el valor del segundo cuartil. Si se fijan, esta parte o esta parte, si estamos en vertical. Después vamos a construir una segunda caja a partir del límite derecho o del límite superior de la caja, hasta el valor del tercer cuartil. ¿Ok? Aquí está. Ahora, vamos a dibujar un primer segmento de recta o bigote desde el valor mínimo hasta el borde izquierdo o el inferior. Vamos a delimitar en qué parte está nuestro dato mínimo. Es muy importante que seamos conscientes de la distribución. Si sabemos que aquí es, no sé, nos queda un 25% y para acá nos va a quedar un 70%, pues intentar hacer estos segmentos más pequeños para que la representación sea visible, ¿no? y comprendible a primera vista. No lo estamos midiendo, recuerden que las medidas son arbitrarias, pero sí tenemos que cuidar las proporciones. Después vamos a dibujar un segundo segmento de recta o bigote desde el borde derecho superior, que sea aquí o aquí, desde el segundo rectángulo hasta el valor máximo del conjunto de datos. Recuerden, si sabemos que tenemos más datos hacia acá, pues vamos a hacer más larga esta línea. Y con estos 5 pasos, al concluirlos, tendríamos nuestro diagrama de cajas y alambres. Si se fijan, es fácil de construir y visualmente sería fácil de interpretar. Recuerden que si nosotros vamos a explicar nuestro diagrama, un diagrama o una gráfica, pues nosotros ya hicimos la construcción de todos los cálculos, ya procesamos los datos y debemos, en base a esto, de tener la seguridad que vamos a explicar bien nuestra gráfica construida. Aquí en este apartado tenemos un poquito sobre cómo se interpreta un diagrama de cajas. Nos dice que la longitud de la caja va a reflejar el grado de dispersión de los datos. A mayor longitud, mayor dispersión. Ahí se encuentra el 50% de los datos, nuestra caja inicial. La línea que divide la caja principal es el valor de la mediana. Si ésta se encuentra en el punto medio de la caja o cercano a este, va a indicar simetría de los datos con relación a la mediana. También indica la homogeneidad de la distribución de los datos. La dispersión está dada tanto por la longitud de la caja como por la distancia entre los extremos de los bigotes, y el sesgo se observa en la desviación que existe entre la línea de la mediana en relación con el centro de la caja, y también la relación entre las longitudes de los bigotes. Las colas de distribución se pueden apreciar por la longitud de los bigotes en cuanto a la altura de la caja y también por las observaciones que se marcan explícitamente. Se fijan, es un método sencillo, pero sí tenemos que tener conocimiento firme de nuestros datos para poder interpretarla y obviamente pues explicarla. Viene un ejemplo, pero a este punto siento que ya les estoy mezclando mucha información. No sé qué les parece. Les voy a dejar la tarea que tenemos para mañana hasta el cálculo de los cuartiles. Y va a quedar pendiente para la otra semana que hagan el diagrama de, bueno, terminar de ver diagrama de cajas y diagrama de árbol.
¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí esta semana? Hasta cálculo de cuartiles, deciles, percentiles, y la otra semana ya terminamos la explicación de los diagramas. Está bien. ¿Está bien? Sí, Sí, Muy bien, creo que maestra. sí, maestra. Sí, maestra. Está bien. sí, pues se me hace que ya ahorita va a quedar muy saturada de información y quiero que si les salen algunas dudas, pues puedan resolverlas. Tampoco el caso no es saturarlos. Maestra, Entonces, ¿y hoy puedes subir esta presentación? ¿el video? Sí, de hecho, ahorita lo grabé yo, entonces lo voy a poder subir. Y estoy pendiente con Murakami, tú me ayudaste a grabarla, la de ayer. ¿Sí? Fue René. René, ok. Estoy pendiente de mandarle el video de cómo lo suba a Drive para yo poderlo bajar y hacer la unión. Lo quiero hacer ahorita en la tarde, como ya es el último día que los veo, me voy a agarrar en la tarde a acomodar los videos de ustedes. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar ahorita? Antes de irnos, vamos a platicar eso. Programa. Porque vamos a hacer unos pequeños ajustes a lo que platicamos ayer. Entonces, hoy estamos en la semana 3, ¿no? No nos vimos el lunes. Ayer tuvimos datos no agrupados, medidas de dispersión. Hoy tuvimos datos agrupados, medidas de dispersión, lo que fueron cuartiles, deciles, percentiles y los intervalos, ¿no? Para mañana van a estar los ejercicios de medidas de dispersión. Vamos a cambiar la parte de gráficas de posición. Las gráficas de posición las vamos a ver el día lunes. ¿Ok? Las vamos a ver el día lunes. Me muevo aquí para que no se me... para quedar todos... Espérenme. Esto es jueves, ¿verdad? Nosotros estamos aquí. Entonces, medidas de dispersión, medidas de posición vimos hoy. Ahora, el jueves vamos a tener, el lunes, perdón. ¡Ay, el lunes no hay clases! El lunes no hay clases, niños. Entonces, vamos a hacer un movedero aquí. Aquí vamos a tener clase, medidas de, no, gráficas de posición. Gráficas de posición, vamos a pasar el examen para acá. Bien, antes de enredarnos. Gráficas de posición. Ahora sí. Este es una clase de 2 horas, entonces les voy a dejar el trabajo en clase, ahora sí, trabajo en clase, y voy a hacer esas correcciones en plataforma. Trabajo en clase 3, gráficas de posición. Ahí está. Entonces, para mañana les quedaría ejercicios, medidas de dispersión y de posición. Es lo que les quedaría para mañana. ¿Qué les contaría como trabajo en clase? No voy a cambiar el concepto porque ahí ya les movería los puntos y no es el caso. Entonces, sigue considerándose trabajo en clase, ¿ok? Para no mover los puntos. Profe, ¿ya editó el archivo? No, ahorita lo voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer. A ver, ahora, espérenme. El 3 vamos a tener la clase de datos agrupados, tablas para variables discretas, y les dejaré para el viernes, este sí se los voy a poner como tarea, el ejercicio de variables discretas, porque la verdad sí creo que se nos va a ir las 2 horas simplemente en ver el tema este, es un tema largo. Bien, lo dejamos aquí y
Ya no quisiera mover esto porque tengo que subir, Muchachos, el tiempo tope que yo tengo para subir calificaciones de primera vuelta es el 19. La verdad, si yo les muevo más el examen, no vamos a concluir. Si se ven, este tema es muy largo, pues. Les voy a dejar el examen en sábado para poderles dejar las 2 horas, ¿ok? Les voy a dejar el examen en sábado 6 de febrero para que todos se me conecten y tengan el tiempo de hacer el examen este día. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, para no mover nuestra fecha del segundo examen y que pueda yo entregar las calificaciones antes del 19. El 19 de febrero, por regla, no es por regla de la escuela, es por programa de la escuela, todos los maestros estamos obligados a mínimo entregarles una calificación a ustedes. Entonces, para el 19 de febrero mínimo tenemos que tener ya terminada y evaluada una competencia. Como pueden ver, pues esta competencia sí está algo larguita, no hay semana que no tengamos clase, trabajo o algo y está muy larga. Entonces, vamos a vernos en sábado para hacer el examen para que ustedes podamos entre los dos, ustedes y yo, pues cumplir con la meta, ¿no? De que tengan su calificación en la fecha. Entonces, así va a quedar nuestro programa. Ahorita estamos sobre la tercera semana. Aquí lo voy a poner, suspendida por junta clase. Para que no se me olvide tampoco. Aquí suspendimos. Bien, ayer tuvimos la clase de medidas de dispersión para datos no agrupados. Hoy tuvimos la clase datos no agrupados, medidas de posición. Para mañana les queda el trabajo en clase que agrupa los dos temas, medidas de dispersión y de posición. Tienen esta tarea pues que ya tiene rato en plataforma, que ya pudieron haberla ido avanzando. La siguiente semana iniciamos el martes. A lo mejor le voy a poner festivo para ubicarme. El lunes no tenemos clase porque es festivo. El martes tenemos última clase de datos no agrupados, que serían sus gráficas de posición, y van a entregar el ejercicio de gráficas de posición por la tarde. El miércoles vamos a tener nuestra clase de datos agrupados. Es un tema larguito, les recomiendo que tengan su cuadernito a la mano para que vayan anotando los pasos. Y para el viernes les va a quedar como tarea el ejercicio en base a datos agrupados variables discretas. El sábado haríamos el examen de la primera mitad de competencia, recordando un poquito por si se les olvidó. ¿Por qué divido en 2 el examen? Porque se vuelve un examen muy pesado y muy largo. ¿Por qué? Porque en la misma competencia vemos datos no agrupados, todo lo que hemos visto hasta ahorita, datos agrupados para variables discretas y datos agrupados para variables continuas. Entonces quedaría un examen muy largo que incluiría 2 tablas estadísticas más los datos para datos no agrupados. Entonces, por esto yo lo divido y en la primera mitad les evalúo datos no agrupados y agrupados variables discretas, y variables continuas se evalúan solos como la segunda mitad. Recordando, yo tengo que promediarles, bueno, no promediarles, este examen vale la mitad de lo que es la calificación total del examen competencia 1. Entonces vamos a checar eso para quedar todos también en sintonía. Vámonos a la plataforma. Vámonos a la plataforma. Ustedes están aquí. Por ejemplo, el examen vale el 50% de su calificación. Entonces, este examen vale 25% de su calificación y este otro vale 25%. Y entre los dos les va a sumar el 50%. ¿Ok? No es de que cada examen vale 50, no. Sino que entre los dos exámenes vamos a sacar el 50% de la competencia 1. Recordando, trabajo en clase vale 25 y tareas valen 25. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 25 puntos de trabajo en clase se van a dividir
entre estos 3 trabajos en clase que ustedes van a entregar. Y las tareas, y el 25 puntos restante para las tareas, se va a dividir entre las 3 tareas que ustedes van a entregar y así van a tener pues su calificación del primer parcial. Como les digo, todos los maestros estamos comprometidos de acuerdo a cronograma y a horarios y a calendario de la escuela a entregarles calificación a más tardar el 19 de febrero, para que estén muy pendientes pues, de recibir su calificación por parte de nosotros. Entonces ya vimos el calendario, ya les platiqué los movimientos que hicimos para ajustarlo, entonces ya los vería hasta el día martes. Voy a ajustar igual en plataforma las fechas para que ya no haya duda. Tengo ahí en WhatsApp los pendientes de las personas que me pidieron extensión por algunos problemitas que tuvieron. Ahorita les voy a dar la extensión y a la persona que me ayudó a grabar la clase de ayer, le voy a pasar ahorita el videito por WhatsApp, igual de cómo lo subo a Drive, para yo por la tarde tenerles a ustedes todos los videos en YouTube y pues puedan tener su material de estudio. Les recuerdo, todas las presentaciones están en PDF, en una carpeta dentro de plataforma para que puedan verificar fórmulas o volver a leer conceptos. ¿Ok? Ok, maestra. Entonces, nada más checar si llegaron personas tarde. Llegó Covarrubias. Llegó Flores. Presente. Ok. Y llegó Serrano Gámez. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, ya está, ya hice la actualización de la lista. Los veo el martes. Cualquier duda, pues ya saben, me pueden enviar un mensaje. Que tengan bonita semana y bonito fin de semana. Se cuidan mucho. Igualmente, bye. Igualmente, gracias. Nos vemos. Adiós, Nos maestra. vemos. Adiós. Al rato, profe. Bye.